Bloque de entrevistas con todo gusto en la señal de Más Noticias. Está con nosotros en los estudios el señor Rafael Aguirre. Gusto saludarlo, candidato. Un gusto en esta oportunidad. Es candidato a un escaño en el seno del Consejo Cantonal de Guayaquil en representación de la agrupación, el movimiento Suma, para el evento comicial de los próximos días. Y me permito preguntarle de entrada, a ver, abarca el distrito 3, Urdaneta, Sucre, Bolívar, Olmedo, Rocafuerte, 9 de Octubre, Roca, Carbo, Letamendi, García Moreno, Ayacucho, Tarqui, de nuestra querida ciudad de Guayaquil. ¿Es lo adecuado realmente para una contienda electoral que probablemente pueden tener algunas consideraciones ustedes respecto de cómo se la camina, transita y qué grado de atención y de posibilidad de llegada tienen unos en detrimento de otros en este mano a mano electoral que hay? Buenas noches, antes que nada. Bueno, recorrer la ciudad de la forma que se la hace, vamos a tener obviamente que hacer muchas horas para cubrir todo el sector. ¿Solo el sector? Solo el sector. Ya. Estamos hablando de nuestro distrito, ya, porque ahora Guayaquil está dividido en 3, y más el tema cantonal, pero la pregunta es si se abarca todo el distrito. Claro. Es muy complicado, las horas son pocas en el día, más allá de poder hacer las caminatas, los recorridos, tenemos que también nosotros atender otras cosas, que es el venir a los medios para tratar también de llegar a los ciudadanos. No sé si Guayaquil esté bien distribuido, es la pregunta. Claro, entre otras. Entre otras. Y por eso la planteo y la coloco ahí, ¿no? Y además, si la división que está hecha es la correcta. Por ejemplo, le doy Tarqui, la parroquia Tarqui. Se supone que si uno está dentro de un distrito, la parroquia debería estar dentro de todo ese distrito. Claro. Pero está dividida. Sí. Y uno muchas veces, lamentablemente, hay que decirlo, el CNE no logró entregar o no nos ha dado todavía realmente cuál es la zona de la parroquia Tarqui que nos corresponde. Conocemos, investigamos, conocemos que es una parte, la primera etapa de la Alborada, pero la Tarqui, pero tenemos Guayacanes, tenemos Sauces, es decir, tenemos que hacer unos laberintos para poder llegar a cada uno de los rincones de las parroquias. Y eso es una desventaja. Sí, es una desventaja para para agrupaciones que no tienen la maquinaria, la propuesta, las facilidades que de repente tienen otras. Es susceptible de mencionar. A ver. Tenemos que decirlo así, ¿no? Hemos recorrido la mayor parte de la Tarqui, de la Letamendi, de la García Moreno. Realmente hemos llegado a la 9 de Octubre, a Roca. Hemos llegado a muchas parroquias, pero obviamente no podemos ir todita a la parroquia. Tenemos que saber por dónde ir para llegar y sobre todo tener grupos de avanzada que nos conlleven a reunirnos con los ciudadanos. Ameritaría una revisión, señor Aguirre, ameritaría una revisión, una redefinición alrededor del tema, o que las cosas queden como están, o que se defina de mejor forma para los eventos comiciales en los próximos años. El movimiento Suma 23 sin duda va a tratar de siempre aportar con ideas nuevas y que beneficien a todos. Si dentro de Guayaquil tenemos que subdividirlo en un distrito más, es decir, tener 4 distritos, que me parece que sería lo idóneo por lo extenso de la ciudad. Por densidad, por demarcación densidad y demás, ¿no? Por ejemplo, Walter, nosotros tenemos que llegar hasta pasando Consuelo, en Vía La Costa. Caramba. Pero estamos desde el suroeste, norte, Vía La Costa, es decir, tenemos que recorrer muchísimo territorio para poder llegar a todos. Ubico Consuelo, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Ustedes como buque insignia tienen el tema del empleo joven, de las opciones joven. Y noto aquí que destaca algo que llama la atención sin duda alguna, ¿no? ¿Verdad? Aquello de la referencia particularmente con el empleo joven en los parques. Si hay parques sin llenar, a ver, no solamente que el parque constituye aquello que a veces está cerrado y que termina con un custodio y para de contar. Y ustedes hablan de jardinero, de gente que esté vinculada y que le dé el trato que corresponde a estas iniciativas, ¿sabes? Sí, no solo hablamos de los parques, hablamos también del hecho de llegar de una mejor forma al guayaquileño en todos los sitios. Vemos nosotros que en los malecones, en los centros turísticos que ha implementado ya el municipio, no existe un guía. Queremos implementar también el guía turístico, el guía de información que conlleve a los grupos que tenemos que crear. En otras ciudades hay el City Tour, claro. En Guayaquil no lo hay. Tenemos que tratar de llegar con una mejor comunicación al ciudadano, al visitante, para ganar en turismo, ganar en el comercio, ganar en muchas cosas. Y habría que pensar en plural, los guías. Exacto. No vamos a tener un solo guía. Sí, sí. Porque la idea también es, hablamos de parques, pero resulta que los parques los cierran
en un horario. Sí, señor. ¿Y qué pasa si nosotros implementamos dentro de los parques 2, 3 turnos que nos permitan, primero, ampliar las plazas de trabajo, segundo, que esos parques realmente sean utilizados y hablando de los parques, y también podemos hablar del malecón, podemos hablar de otros sitios que no son explotados de la manera adecuada. Sí, sin duda, alrededor de lo que se genera acá en la ciudad vale destacar. La gente, ¿qué les demanda? ¿Qué les pide? A propósito de lo que usted me ha destacado en el recorrido que se plantea. A estas alturas ya, digamos que a 15 días aproximadamente de concurrir a las urnas. A ver, hay sectores como por ejemplo Limonal que nos pide alumbrado eléctrico, hay sectores como Mapasingue que nos piden que se asfalte las calles, que se dé un mejor trabajo en lo que es aguas lluvias. En el sector del centro nos piden mayor limpieza, que hay mucha suciedad todavía. Intentamos a la par llevar de una de las propuestas fuertes que teníamos el hecho del Guayaquil ecológico, Claro. que tiene que ver con el reciclaje, que tiene que ver con el saber manejar los desechos sólidos y con esto llevarlo o encaminarlo a producirlos en energía. Son partes de nuestras propuestas que todas van de la mano. Pero la tónica siempre es inexorablemente, mínimo, nuestra vereda, la calle, ¿verdad? Nuestra vereda. Sí, el asfalto, la posibilidad de un poquito de áreas verdes. El parque, que está alumbrado el parque, que tenga seguridad. Hemos escuchado en el sector del centro también el tema de la seguridad. Ahorita veníamos recientemente una caravana. Claro. Y del sector de García Moreno, de Avenida del Ejército. Correcto. Y todos nos piden seguridad, nos piden luz, nos piden que la gente pueda observar y que pueda estar afuera de sus casas. Lamentablemente... Hay mucho descuido en luminarias del sector público. Sí, por ejemplo, sí. en estos momentos en las colectivas, usted ve en el parque, sí, de abajo de las colectivas, está oscuro. Sí. Estamos en una actividad en estos momentos. Como el rentón entre Mascota y Avenida del Ejército, sí. Y lamentablemente está oscuro. Entonces queremos dar otras alternativas, que también está el tema del transporte. Son necesidades del guayaquileño que día a día van saliendo. Ya. Todos los días nos aparece una. En esa dirección me permito preguntarle, ahora, en esta etapa, en esta instancia de la vida de los pueblos, de Guayaquil y todo, ¿qué tanto, por ejemplo, la gente pide agua? Ya no, ya es menos. Es menos. Ya es menos. Ya es menos. Hemos estado en los sectores que nos corresponden, encontramos que sí existe el agua potable, pero hay sectores que todavía están, y se está trabajando en estos momentos, en el alcantarillado. Pero hay otros sectores que sabemos que no es parte de nuestro distrito, pero que todavía se necesita el tema del agua. Ya, y en términos de lo que implica el compromiso del ciudadano para con lo que se está eligiendo y definiendo, ¿cómo ve el grado de motivación, de actitud que la gente pueda tener para decir, y por lo menos recibir, caramba, un estrechón de manos, una iniciativa, una propuesta que planteen los candidatos en general, en este caso ustedes, particularmente cuando han sido en algún momento huéspedes momentáneos de alguna barriada, de algún sector? Sí. Nos ha ayudado mucho el tema de puerta a puerta, el avanzar, el caminar dentro de cada uno de los sectores de la parroquia para conocer primero al ciudadano y segundo para que nos conozcan, porque el movimiento es nuevo, el líder se lo conoce en la serranía, cierto que tuvo un buen desempeño en las anteriores elecciones, hablamos de Mauricio Rodas, pero todavía está fresco el movimiento, nos falta crecer y por ello estamos trabajando muy duro aquí en la ciudad de Guayaquil para encaminarlo en eso. Eso me lleva a preguntarle, ¿han sumado o han multiplicado? Yo creo que hemos multiplicado mucho. ¿Por cuánto? Esperemos que... Porque el nombre es suma. Esperemos que el siguiente paso que le tengo que preguntar es obvio, ¿no? A ver, ¿cuánto han multiplicado? ¿No? Esperemos que sean los necesarios para tener presencia en el Cabildo, que es nuestro anhelo. Inicialmente ahí en el Cabildo. Sí, inicialmente en el Cabildo, por lo menos aspiramos a uno de los curules. Si el trabajo se ve puesto en las urnas, seguramente podremos estar hablando de dos. ¿Y de Guayas qué ámbito hablamos? ¿Toda la provincia con candidatos? Tenemos en la gran parte de la provincia candidatos. Tenemos que Balao, que Daule, que tenemos un candidato muy fuerte en Milagro. Tenemos en San Borondón el señor Game también, que es un candidato que está trabajando muy duro. Acá, sí. Muy duro, está trabajando en San Borondón y esperemos que por ahí dé la campanada y nos ayude a sumar en la propuesta nacional. En lo personal, en lo conceptual, ¿qué enseñanza le está dejando esta campaña a usted? Me está ayudando muchísimo, le cuento. Me ha permitido conocer partes de Guayaquil que no las tenía en mi mente. Geográficamente. Yeah. Y parte que también nos ha dado a conocer el hecho de ser más social, de llegar mejor a la gente, que es algo que tenemos que ir aprendiendo. Es una solución que vemos en corto plazo ya, el hecho de saber llegar, de poder servir,
nos gusta servir a la gente y hacia allá apuntamos. Rafael, que esté bien. Éxitos Walter, en la tarea, ¿no, muchas verdad? Vayamos a la pausa. Tiempo de más noticias y de una serie de consejos en esta oportunidad y seguiremos, continuaremos con mi compañera de tareas, la comunicadora Wendy Quinte.